Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a orar para que Dios dirija la exposición de su palabra. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tu nombre es para siempre, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor, por tenernos en una iglesia de sana doctrina. Muéstranos tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias porque día como hoy resucitaste, venciste a la muerte, Señor, y nos diste vida eterna. Ponemos todo en tus manos, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 15. Vamos a estar en Salmo capítulo 15. Salmos capítulo 15. Quiero compartir con ustedes algo que es muy importante para la vida del creyente. Y es la vida recta en Cristo. En hacer un alto en nuestra vida, como hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Y quiero hacer un alto acá. Si usted nunca ha recibido a Cristo, nunca le ha abierto su corazón a Cristo, hoy puede ser el día que usted pase de muerte a vida. Quiero decirles esto, si usted está hoy acá y no tiene a Cristo, ¿cuántos líderes mundiales ha habido y hay? Aquellos que han muerto siguen sus restos ahí. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él venció la muerte, se entregó por cada uno de nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy puede ser el día que usted pase de muerte a vida. Él es el único que ha resucitado. No hay otro. Ni Siddhartha Gautama, el famoso Buda, que él mismo dijo, yo no soy Dios. Sus restos todavía los adoran, pero la tumba de Cristo está vacía, siendo una morada en los cielos para todo aquel que le recibe, podamos vivir allá con él. Y usted como hijo de Dios, quiero venir ahora hacia ustedes, hermanos, y hablarle de que nosotros aquí no estamos de paseo. Cristo nos dio la salvación, amén. Pero tenemos un trabajo que cumplir. Nosotros no somos perfectos, pero en Cristo tenemos que ir buscando la santificación cada día en nuestras vidas. Y de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Dos puntos importantes con respecto a vivir una vida recta en Cristo. Y Salmo 15, del 1 al 5, lo voy a leer, sigan conmigo ahí, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Vean todas las características. Lo vuelvo a repetir. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios no está preguntándonos a nosotros, porque vean una cosa que es importante acá. Este salmo fue escrito por el rey David. Es un salmo que nos enseña cómo debemos vivir una vida recta.
tanto fuera de la iglesia como dentro de ella. Aquí podemos ver una frase importante y quiero que, si gusta, la subraya. Dice: ¿quién habitará? Aquí la palabra en tu tabernáculo y en tu monte santo. Esas dos frases, en tu tabernáculo y en tu monte santo. Aquí podemos ver la ubicación central de la adoración que el pueblo de Israel debía seguir, y es la adoración que igualmente usted y yo tenemos que seguir. Siempre tenemos que ir a Dios. De vez en cuando hayan problemas, no, siempre, en cada momento de nuestra vida hay que acudir a Dios, porque nuestra vida le pertenece a Él. Hermanos, ¿qué quería Dios del pueblo de Israel? Él quería una nación santa, una nación de sacerdotes, apartada, en medio de un montón de pueblos paganos. El paganismo era lo que dominaba desde los tiempos de Nimrod. Y tenemos que entender esto: desde los tiempos de Nimrod, allá en el Génesis, usted lo puede ver, inicia el paganismo, la adoración a muchos dioses. Usted puede ir a la historia secular y ver el montón de civilizaciones, todas las civilizaciones que existen. Y todas eran politeístas, eran paganas. El mismo Imperio Romano, una de las civilizaciones más grandes que abarcó, fue la civilización más grande en su extensión, Asia, Europa y África. El catolicismo no existía en ese tiempo, ellos eran paganos. Y esto es algo que tenemos que entender. El Imperio Romano no nació siendo católico, era pagano. El catolicismo nació a finales del siglo IV, en el 325. Y no lo dice la historia de los bautistas, lo dice la historia secular. Y todas estas gentes adoraban a los dioses. Y eran dioses que no tenían vida. Eran estatuas de madera, de piedra, de metales preciosos. Y simplemente ellos rasgaban sus vestiduras, sus cuerpos, y adoraban. Esas eran las naciones que estaban ahí y que rodeaban al pueblo de Dios. Y Dios le decía a su pueblo, y podemos verlo en Levítico 20:26. Vamos a ir rápidamente a Levítico 20:26. Y oiga lo que le dice el Señor a su pueblo: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy ¿qué? Santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y vamos a ir a buscar Levítico 19:1. Y Dios habló por medio de Moisés también aquí en Levítico y dijo: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis. No es si quieren, seréis, es un mandato de Dios. Porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Mis hermanos, Dios había puesto una orden, y era que el pueblo de Israel tenía que adorarle, y tenían que vivir una vida santa, una vida recta. Es igualmente usted y yo hoy. Cristo nos manda a llevar una vida recta. Y vamos a ir a Colosenses 3. Esto es una cita que yo uso mucho, pero la palabra de Dios, a mí me encanta esta cita. ¿Por qué? Porque cada vez que uno quiere sentirse muy espumoso, esta cita lo vuelve a poner a uno los pies sobre la tierra. ¿Por qué razón? Por la siguiente. Porque esto me recuerda que cuando llegamos a Cristo fuimos resucitados con Él, ¿verdad que sí?
Y ya nosotros no somos los que mandamos nuestra vida, sino es Cristo Jesús. Entonces ahí es donde mejor estar queditos y hacer lo que Dios dice, porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y vuelve a repetirlo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ve? Aquí Dios nos está diciendo algo a nosotros. Tenemos que vivir una vida recta en Cristo, ¿verdad que sí? ¿Y dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En Dios. Y vea los 2 versículos de Levítico que leímos. Ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y aquí nos está diciendo Dios, pongan las miras en las cosas de arriba, nosotros, la iglesia, a los que tenemos a Cristo Jesús en el corazón, pongan su mirada en Cristo Jesús, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Dios. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Punto número 1, hermanos, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida recta en Cristo. Eso es lo que Él quiere. Por eso nos llama a ser santos. Y vamos a leer lo que dice el versículo 1 otra vez en el libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hermanos, los hijos de Dios son los que tenemos que morar ahí. Es lo que tenemos que buscar cada día, el rostro de Cristo. Poner nuestra vida en las manos de Dios. Cada detalle, cada objetivo que usted tenga en su vida, sea grande, sea pequeño, tiene que estar en las manos de Dios. Porque le pertenecemos a Él. Y le debemos, ¿cierto? Solo una vez y por la eternidad. Recordémonos eso. No somos salvos por nuestra gracia, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él lo único que nos pide es una vida recta. Una vida que alabe y que glorifique su nombre. Todo lo que hacemos acá, todo lo que recibimos acá en la iglesia, es para crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere Satanás de nosotros, hermanos? Satanás no quiere que usted ni yo vivamos en santidad, sino que perdamos el tiempo en cosas vanas, en cosas que no tienen sentido. Eso es lo que Satanás quiere. Entonces este salmo, Salmo 15, un salmo escrito por el rey David, lo que busca es que vivamos los hijos de Dios una vida recta. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Él no le está diciendo a usted si sí o si no. Usted escoge, no. Es un mandato de Dios. Si usted es un hijo de Dios, debemos buscar vivir una vida recta. Vida recta, no perfecta. Entendamos eso. ¿Somos perfectos? Ninguno de nosotros es perfecto. Pero sí podemos buscar una vida recta en Cristo Jesús. Otro punto importante de vivir una vida recta. El primero es, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida recta. El segundo punto es que Dios quiere que usted y yo maduremos en toda nuestra manera de vivir. Madurar es algo importante en la vida del creyente. Y no ocurre de la noche a la mañana. La salvación es puntual, ¿cierto? En el momento que el Espíritu Santo le convence a usted, usted recibe a Cristo en su corazón. Y si hay uno que no tiene a Cristo, hoy puede recibir a Cristo. Pero el que tiene a Cristo, recuerde que la santificación es progresiva. ¿Y cuándo acaba esto? Hasta cuando ya no estemos aquí.
Si el Señor viene, hasta ahí, y si es antes, hasta que muramos. Pero cada día hay que buscar la santificación. Así como Dios le pedía al pueblo de Israel que buscara la santificación, Dios nos lo pide a nosotros también. Y ahí lo dice en Primera de Pedro 1. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Dice la palabra de Dios del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Verdad qué importante? No es emocionalismo, estamos. Porque la palabra de Dios no se vive con emocionalismo. O sea, se vive con una conciencia y un corazón abierto a hacer la voluntad de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, oigan, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y qué importante, en toda vuestra manera de vivir. Y lo vuelve a repetir en el 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Ven? Nos lo piden a usted y a mí si tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Tenemos que buscar la santificación, mis hermanos. Y vean, del versículo 2 de Salmo 15 al versículo 5, dicen todas las normas en las cuales usted y yo tenemos que luchar cada día para ese crecimiento espiritual. Dice, el que anda en integridad y hace ¿qué? Justicia. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, hermanos. Pero es en algo, es una carrera donde usted y yo tenemos que acordarnos de todas estas normas y ponerlas en las manos de Dios. Y si hay algo que no está bien en nuestra vida, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a madurar en todas estas áreas, para tener un buen crecimiento espiritual y buscar la rectitud delante de Dios. Pero recuerde que hay un enemigo que es Satanás. Y Satanás no se va a quedar quedito con eso. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos y poner nuestra vida en las manos de Dios para que Dios trabaje. Y eso lo dice Santiago 4:7. Otro versículo que me gusta mucho utilizar, porque eso lo hace tener a uno los pies sobre la tierra. Porque eso recuerda una cosa importante, hermano, nosotros no nos pertenecemos. Y eso es algo que siempre me llega a la mente. Yo no me pertenezco, le pertenezco a Cristo. Y eso es algo que todos los creyentes tenemos que entender cuando viene la tentación, cuando vienen los momentos duros de la vida. Todas las cosas que nos suceden tienen un punto. Y el que sabe cómo manejar todo eso es Cristo Jesús. Vean lo que dice Romanos 4:7. Santiago 4:7. Están despiertos, ¿ah? De manera. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿A quién tenemos que someternos? A Dios. ¿Queremos una vida recta? Tenemos que buscar a Dios. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida.
Dios nos está preguntando a nosotros si queremos o no. No, nos está dando un mandato. ¿Cuál es el mandato? De vivir una vida recta. Una vida recta que lo alabe y que lo glorifique a Él. ¿Entendemos esto? Porque nosotros no estamos en este mundo para ser alabados, sino para alabar y glorificar a aquel que nos dio la vida eterna, que es Cristo Jesús. El rey David lo sabía bien. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Y él sabía que la única forma de gobernar bien al pueblo de Israel, ¿cuál era? Someterse a Dios. Cualquier cosa que él iba a hacer tenía que ponerle en las manos ¿de quién? De Dios. Sea grande o sea pequeña. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Por eso en el tiempo del rey David Dios le dio muchas victorias. Pero cuando él dejó poner su mira en Dios, el pecado lo atrapó. Igualmente puede sucedernos a nosotros. Iglesia, busquemos la rectitud en Cristo Jesús. Es un mandato de Dios vivir una vida recta. Y es un mandato de Dios la santificación. Madurar en Cristo Jesús. Pregúntese usted, no ataco a nadie, esto es una cuestión, un autoexamen. Preguntémonos todos nosotros, ¿cuántos años tengo de vida cristiana? ¿Cuánto he crecido, cuánto he madurado en mi vida cristiana? Hay cosas que son de primer grado, hermanos, que todavía a la edad que tenemos en la vida cristiana todavía no la superamos. Como tener una comunión con Dios. ¿Cierto? Nos cuesta tener una comunión con Dios. Orar, leer la Biblia. Y usted piénselo ahí. ¿Cuántas cosas usted no ha podido superar? Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros. Porque Dios siempre ha estado dispuesto a escucharnos y a ayudarnos a crecer espiritualmente. Dios quiere santidad. ¿Usted está dispuesto a buscar la santidad de Dios? No la santulonada, ni la religión. Porque ni la religión ni la santulonada salvan a nadie, sino es Cristo Jesús y viviendo una vida para su honra y su gloria. Y eso es muy diferente. No hablo de perfección, hablo de entrega. De una entrega verdadera a Cristo Jesús y a su palabra. Las excusas no deben existir ya en nuestra vida cristiana a la altura que tenemos muchos de los años que tenemos en la iglesia. Ya es hora de superar esas excusas y realmente poner un corazón en las manos de Dios. Porque hay un versículo, hermanos, que cuando yo lo leo, me agarra la chochera. Y eso es un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 5. Y cuando hablo de la chochera, hablo de que a veces se siente uno muy a gusto en la vida cristiana. Y es lo que le dice a uno: no, papá, usted no puede estar quedito, usted tiene que ponerse las pilas, porque el Señor viene pronto. Y vamos a leer Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si usted se pone a buscar en la Biblia, hay un montón de versículos que nos hablan de la rectitud, ¿verdad? De buscar el crecimiento, madurar espiritualmente en la vida cristiana. Y dice acá: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate. Esto es algo importante para usted y para mí. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo logro yo eso? Viviendo una vida recta. Viviendo una vida recta ¿en quién? En Cristo Jesús. No en lo que la sociedad del mundo quiere que usted y yo vivamos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que buscar el rostro de Cristo cada momento de nuestra vida. Ya no podemos seguir viviendo en la carne, deseando las cosas de la carne. La carne para nada aprovecha. Lo que tenemos que buscar es a Cristo Jesús. Y usted está aquí hoy. Hoy usted puede pasar de muerte a vida. Muchos de los que estamos aquí vinimos como ustedes a la iglesia sin un sentido de la vida. Muchos no creíamos ni siquiera en Dios, aún habiendo nacido en una casa donde se predicaba y se hablaba de Cristo. Pero cuando se oyó de la palabra de Dios, Cristo alumbró nuestras tinieblas y las quitó y nos dio vida eterna. Y la vida comenzó a tener otro sentido. Muchos acá con vicios, con vocabulario tremendo, con una mentalidad corrupta. Amando las prácticas del mundo, pero cuando Cristo llegó, Cristo cambió. Porque cuando Cristo llega a la vida, ya nuestra vida no vuelve a ser la misma. No es perfecta, pero en Él somos más que vencedores. Usted hoy puede pasar de muerte a vida. Hoy puede pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y usted que está hoy aquí, que tiene tiempo de estar en la iglesia y que es un hijo de Dios y ha dejado de crecer espiritualmente, Dios hoy nos hace un llamado a buscar su rostro, a vivir en santidad, amar a aquel que murió en la cruz cada día más. Semana Santa, todo el mundo lo vive como una celebración más. Pero para nosotros los hijos de Dios tiene un sentido más profundo. ¿Lo merecíamos? Ninguno de los que estamos aquí merecíamos ser salvos. Pero por la gracia de Dios envió a su Hijo Jesucristo y nos dio la salvación. Y usted que tiene a Cristo, recuerde eso siempre. Por eso tenemos que crecer espiritualmente. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hermano pastor. Queremos pedir, Señor, tu bendición, como en todas las cosas. Entendemos y sabemos que ocupamos tu bendición, que es necesaria, es vital